Bienvenidos a otro video. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a tocar un tema: comprar auto. ¿Conviene, no conviene? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué precios? ¿Qué tal están los precios de los autos en Italia? Yo tengo auto, te lo cuento, quédate ahí. Y comenzamos respondiendo una de las preguntas: ¿conviene comprar un auto en Italia? Esto va a depender de tu presupuesto, de la zona en que te encuentres, digamos, si es una ciudad grande, una ciudad pequeña, si dónde trabajás, un montón de factores que vos vas a ir viendo cuál se adapta a vos, ¿no? Tenemos que saber que Italia ofrece una gran variedad de marcas, estilos, diseños, todo de autos. Tenemos infinidad de opciones para comprar un auto. Desde el más barato hasta el más caro hay de todo, ¿no? Usado, nuevo, por alquiler, leasing, alquiler a largo término, de todo. Así como podemos encontrar precios accesibles, también tenemos que saber que existen otros costos aparte de lo que vale el automóvil: impuestos, mantenimiento y seguro. ¿Cuáles son las mejores opciones para comprar un auto? En Italia tenés varias opciones de compra de vehículos. Podés comprar usado, podés comprar nuevo, podés alquilar por un periodo largo. El método más fácil, más sencillo, pero no el menos costoso, es ir a una concesionaria. Vos vas a una concesionaria, te elegís el auto y listo. Podés comprar vehículos usados en concesionarias, que también acá los usados, hay que saberlo, vienen con garantía. Puede ser de 3 meses o más, dependiendo de la concesionaria. Cuando vos compras un vehículo usado en una concesionaria, vienen con garantía, lo cual te da una mínima tranquilidad de que te estás llevando un auto usado que realmente funciona y que, si llegara a tener algún problema en este tiempo, te lo soluciona la concesionaria. También tenés la opción de comprar un auto a un particular, ya sea por internet, lo buscás por página web, y que ahora te voy a decir cuáles son. Lo buscás el auto, te gusta, lo vas a ver, lo probás, perfecto, pactás y le pagás al propietario de manera directa y no a través de una concesionaria. Esto te va a abaratar bastante, te va a reducir el precio del vehículo, ya que no te viene la garantía tampoco, ¿no? Hay que, digamos, saber bien qué auto te estás llevando, porque no es lo mismo comprarle a un particular, ya sabemos, que a una concesionaria con garantía. Algo que se utiliza acá y es muy común es que cuando vas a ver un auto que te interesa, con un dueño directo, lleves un mecánico para que lo revise y si está todo bien, le das para adelante con la compra. Se utiliza mucho eso. Otras opciones son el leasing y el alquiler a largo término. El leasing es muy popular acá en Italia y está pensado para aquellas personas que está orientado a esas personas que quieren cambiar de auto constantemente, por ahí un año y ya quieren cambiar a otro, y siempre vas a tener un vehículo nuevo por una cuota. Consiste en alquilar el vehículo por un periodo, y cuando finaliza ese periodo pactado, tenés la opción de comprarlo, quedártelo. O sea, pones la plata que falta y te quedás con el vehículo. Esto es ideal para las personas que no quieren que se deprecie el valor del vehículo, que pierda valor. Cuando lo compras empieza a perder valor, así que de esta manera vos siempre vas a estar renovando. Esto muchas personas lo tienen en cuenta y muchos están comprando de esta forma porque está todo incluido en la cuota. Generalmente, no en todos, hay que leer bien en cada contrato, ¿no? En cada caso especial, pero la mayoría está incluido en la cuota que vas a pagar mensualmente del alquiler. Está incluido el mantenimiento del auto, lo que implica que va a estar incluido todos los servicios, van a estar incluido el cambio de cubiertas. Muchas veces está incluido el cambio de cubiertas si es necesario con el tiempo, y solo vas a tener que echarle nafta, benzina y circular, nada más. Ahora, ¿dónde se encuentran los autos más baratos, más económicos de Italia? Sabemos que en Italia hay mucha diferencia de precios en lo que es el norte y el sur. Es el caso de Catania y Sicilia, donde los precios de los vehículos son muy bajos. Esto se debe en parte a que la demanda de autos de lujo y de alta gama en el sur sea menor, lo cual abarata los costos del resto de los vehículos. Es una de las razones. Sin embargo, el mantenimiento en general de los vehículos de esa zona que te dije es mucho menor, y por eso, viste, el precio es menor también. Podés correr con suerte y comprarte un auto que te funcione bárbaro, o podés tener un auto que no esté en las mejores condiciones,
y no haya sido mantenido. Ahora te voy a dar el ejemplo que me dio una persona de acá, un italiano, que siempre compra autos. Me dijo, fíjate que tengas, si vos querés comprarte un auto, yo compraría de lo que es Florencia para arriba. De ahí para arriba, comprar en cualquier lado con más confianza que Roma, incluido para abajo, medio que te pueden meter el perro, te pueden engañar con el kilometraje, hay un tema con eso. Así que la confianza está más depositada en lo que es el norte por el tema de los controles y los service. Todo acá se hace con más frecuencia, con mucha más frecuencia, lo cual hace que los vehículos se encuentren en mejores condiciones que los que están en el sur. ¿Y por qué en el norte se encuentran autos en mejores condiciones? Bueno, por ahí en ciudades como Torino o Milano se encuentra gran parte de los trabajadores automotrices, las industrias automotrices, entonces hace esto que haya mayor mantenimiento en esta zona que en la del sur. Es por eso simplemente. Ahora pasamos a dónde vamos a buscar, por qué página web vamos a buscar o aplicaciones vamos a buscar autos. Bueno, hay dos que son las más usadas. Es la que he preguntado y la que más usa la gente acá. Son dos, básicamente. Una es subito.it y la otra es Autoscout24. Esas son las dos más usadas y te diría que un poco más Autoscout24 es más usada que Subito por toda la gente que he preguntado, que he consultado, me dice que compra por ahí directamente. La gente que compra autos usados. Si bien también tenés autos nuevos, generalmente no se compra así. Cuando compras autos nuevos vas a una concesionaria, pero si querés comprar un auto usado, estas dos son las dos mejores opciones online. Estas aplicaciones te permiten hacer una comparativa de precios y buscar de acuerdo a la zona donde te encuentres o donde querés comprar. También hay que tener en cuenta que tenés que verificar, como en toda página web online, tenés que verificar que los datos del vendedor sean correctos y aparte su reputación. Tenés que ver si tiene un buen puntaje o si es un vendedor nuevo, por ahí hay que tener un poco más de cuidado. Ahora todo muy lindo, elegimos el auto, nos gustó, lo vamos a ver, nos gusta, lo compramos, tenemos el auto. ¿Cuáles son los costos ocultos que tiene la compra de un vehículo? ¿Qué tenés que pagar aparte de lo que vas a pagar el valor del vehículo? Bueno, hay varios costos adicionales, como por ejemplo el bolo auto. Es un impuesto que debes pagar cuando tenés un auto registrado. Ahora, ¿cuánto se paga? Bueno, eso va a depender de la potencia del vehículo y la región en que te encuentres también. Si estamos comprando un auto usado, vamos a tener que pagar el pasaje, que es básicamente la transferencia de nombre del vehículo. A todo esto le sumamos que tenemos que tener obligadamente un seguro. En Italia es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil para poder circular. El valor del seguro va a variar en qué, en la edad del conductor, el historial de accidentes y el tipo de vehículo que tengas. Un dato de color es que el sur de Italia suele tener las tasas más altas de seguro debido a los accidentes de tránsito y a los fraudes que hay. Ahora, en lo que respecta al mantenimiento y las revisiones que tiene que tener un auto comúnmente, bueno, va a depender obviamente de todo lo que ya te dije antes, del auto, de los años, de si es usado, si es nuevo. Si vos te compras un auto por leasing, por alquiler a largo periodo, vas a tener todas estas cosas incluidas dentro de la cuota. Y a veces suele ser algo conveniente si querés tener un vehículo nuevo. Ahora, si querés un usado, es otra cosa. Y entonces, ¿qué te parece a vos? ¿Conviene o no comprar un auto en Italia? ¿Nuevo o usado? ¿Qué elegirías? Contame vos si elegirías el alquiler a largo término, teniendo un vehículo nuevo y cambiándolo cada un año o dos, incluso hay de 3 años también. Decime vos qué opinás. En mi experiencia, mi recomendación es que si estás viviendo en una ciudad grande donde el transporte público es bastante bueno y te tenés que mover ahí dentro, no, por ahí no es tan necesario que gastes en un vehículo, porque encima de tener los gastos que ya te comenté, vas a tener los gastos de estacionamiento. Si vivís en Milán y lo dejás afuera, es medio que, no sé, tendrías que pagar un garage y eso te va a sumar otro gasto. También los gastos de estacionamiento si vas a algún lado. Multas, porque te vas a comer un montón de multas. Para andar en Milán es dificilísimo. Cabe destacar que para entrar a Milán tenés que tener un auto relativamente nuevo, porque están limitando la entrada de autos antiguos en lo que son las grandes
ciudades como por ejemplo en Milán. Pero si vivís en un pueblo, por ahí vivís en un pueblo que tenés que ir a trabajar hacia otro lado y necesitas moverte sí o sí con un vehículo, ahí sí está muerto si no tenés un auto, porque el transporte público deja mucho que desear y no hay muchas opciones. Entonces ahí sí te recontra conviene comprar un vehículo, aunque sea un usado, para moverte tranquilamente y de manera independiente. Y ahora te muestro la página más usada para comprar autos usados en Italia. Bueno, acá estamos en la página que te comentaba, Autoscout24, y tenemos acá la opción de buscar por modelo, marca, lo que se te ocurra. Esta página es, para mí, a mi modo de ver, la más completa que existe y por el cual la mayoría de la gente compra autos usados por acá. Por ejemplo, si quieres comprar un auto, vas acá, buscas la marca, te gusta Volkswagen, ponemos ahí, pones el modelo del auto si querés, el que te guste, ¿no? Te gustan las camionetas, el que va, uno de los más buscados acá y muy vendido es el Golf. Supongamos que buscamos un Golf, el año, a partir de qué año, supongamos que queremos un así, y el precio, hasta qué precio queremos. Si ponemos así, a ver qué hay, 0 resultados. Bueno, es un auto caro el Golf. Ahí tenemos un 2014. Bueno, y acá vamos a entrar a ver todas las opciones que nos aparecen. Obviamente podemos buscar por la zona. Yo tiré así como en toda Italia para que veamos todas las opciones que existen. Te pone que acá tenés un buen precio, acá te dice el kilometraje, el tipo de cambio, si es manual o no, la fecha de patentamiento, el tipo de combustible que utiliza, la potencia, y si entramos acá podemos ver en más detalle, bueno, las fotos del auto y lo que se te ocurra. Acá tenés todos los detalles. Y bueno, esta creo yo es la página más completa para comprar autos y por eso te la quería mostrar. Ahora que te mostré la herramienta, la página web más usada en Italia para comprar autos, quiero que vos me digas, en base a lo que viste, qué te parecen los precios. Ahí podés ver toda la variedad de precios y en todo el territorio italiano. Decime qué te parecen los precios. Bueno, ahora te doy mi opinión. Yo creo que los precios son bastante buenos acá en Italia. Hay que saber buscar, hay que saber, podés encontrar opciones muy baratas de vehículos en muy buen estado, hablando siempre de usados, ¿no? Después también tenés la opción de comprar a través de un alquiler a largo plazo, y cuando se termina poner el dinero y obtener el vehículo, el nuevo que usaste durante 2 o 3 años, depende el contrato. Y muchas veces estas cuotas, hay algunas marcas que yo he visto que no te piden anticipo para sacar el auto, justamente. Hay otras sí te piden un anticipo, va a depender de la marca y el valor del auto, pero bueno, hay algunos autos que los más baratos por ahí no te piden anticipo, o te piden 2.000 o 3.000 euros de anticipo, incluso para comprarte una Duster, que acá es Dacia, no es Renault como en Argentina. Puedes sacarla con un anticipo de 3.000 euros, te sacas una 0 kilómetros. Ahora, yo tengo auto, ¿me compré un auto? No me compré ningún auto. ¿Por qué? Porque estoy esperando que el turno. Saqué un turno para hacer el cambio de lo que es la patente Guida, se dice acá, sería el carnet de conducir argentino. Italia y Argentina tienen un convenio, el cual está buenísimo porque tenés que pagar muy poco. Vos sacás un turno en el consulado, llevas los papeles que te piden y haces el cambio de la patente, de la licencia de conducir argentina, te la pasan a la italiana. No tenés que rendir absolutamente nada, pagar simplemente una traducción y un poquito más, sellado y eso del trámite, y nada más. Si no es así y tenés que hacerla de cero, tenés que pagar entre 800 y 1.000 euros, algo así. Y tenés que rendir encima, ¿no? En este caso no tengo que rendir nada yo, simplemente tengo que esperar que me dieron un turno recién para el año que viene. Comprar auto, nada. Así que hasta el año que viene veremos qué pasa. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle un like, que me dan una mano inmensa. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.